Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del conocimiento prohibido. Bien, como les dije, vamos a ir a volar ahora hasta Brasil. En una ocasión, hace como en el 2013, yo estuve en Brasil, estuve en Sao Paulo y me pareció una ciudad bastante bonita, la verdad. Pero debo de admitir que no habían pasado ni un día o 2 días y ya me habían robado. Ni modo, así es. Tenemos que acostumbrarnos y creo que todas las ciudades en Latinoamérica pues suelen pasar este tipo de cosas. Pero ¿qué sabemos de Brasil? Miren, de Brasil se saben muy poquitas cosas. Por ejemplo, de Brasil se sabe que de ahí es Pelé y se sabe que perdió 7-1 contra Alemania en el Mundial. Se sabe que de ahí viene Ronaldo y Ronaldinho. Y que la selección de Brasil ha ganado muchas Copas del Mundo. Pero de la ufología hay 3 casos fundamentales, de los más conocidos que están ahí, pero que creo que de estos 3 casos, el que les voy a presentar ahora, y es que con este que les voy a presentar ahora, la verdad, yo no sé qué más pruebas quiere la gente para saber y para sentir en su corazón que no estamos solos. Fíjense que aquí vamos a irnos hasta Varginha. Yo soy un salvadoreño de calle, así que no sé cómo se pronuncia muy bien. Yo tengo más o menos una idea que se pronuncia Varginha, en Brasil. Precisamente este año, 2016, se cumplen 20 años de este choque, de estos náufragos del espacio, que sucedió el 20 de enero de 1996. Bueno, sucede que cae esta nave y toda la gente es fantástico porque esto no solamente lo ve una sola persona. Estas cosas, estos 2 seres lo vieron muchísimas personas. Incluso hubo uno que habló de más y lo desaparecieron. Pero no lo desaparecieron los extraterrestres que cayeron, sino agentes especiales secretos, como siempre lo hemos sabido. Bien, sucede que cae esta nave, se escucha el bombazo estridente y de aquí está un primer ser y la gente empieza a llamar a la policía que hay un animal, porque la gente interpreta que es un animal. Hay un animal que está rondando en las calles. Lo llaman y en eso los primeros en salir, ¿quiénes son? Los bomberos. Llegan los bomberos. Ahí está el sonido. Y bueno, llegan los bomberos y los bomberos se alistan. Pero ellos se alistan con una jaula y con cosas para agarrarlo del cuello, porque ellos asumían que era un animal salvaje el que andaba ahí en la ciudad. Y es que de menos, ¿quién se esperaría que que iban a ir a capturar seres del espacio? Entonces ellos asumen que van a ir a capturar una especie de un animal salvaje. Pero para sorpresa de ellos, cuando llegan al lugar se dan cuenta que no era ningún tipo de animal conocido. Se dan cuenta que era una especie de humanoide. Tenía manos, tenía 3 dedos, tenía manos y pies y la morfología que nosotros tenemos como seres humanos. Miren, las características que tenían estos seres, se las voy a leer. Miren, tenían 3 crestas en la cabeza, tenían 3 crestas. Y aparte tiraban un sonido muy parecido a este, que es un enjambre de abejas, muy parecido. Entonces la gente que lo escuchó decía que era muy parecido a un enjambre de abejas. Aparte, estos seres no tenían órganos sexuales, no tenían pezones y no tenían ombligos. Fíjense que partiendo de este punto, cuando yo empiezo a estudiar un poco más este análisis, en los antiguos programas, creo que en el programa anterior de Roswell, en ese que saqué, yo les mencionaba que el ser que había caído en el 1947, él mencionaba que hay distintas razas de grises que se parecían, pero que muchos eran androides. Muchos realmente no eran naturales, llamémoslo así, sino que habían sido creados en laboratorio para realizar algún tipo de misión que se les asignaba. Así como nosotros al rover Curiosity lo mandamos a Marte
para que tome fotografías y nos den la gran mentira que nos dan y que muchos se la tragan. Bueno, cosa de ellos. Pero estos, en vez de mandar robots, mandan androides. Una de las características de los androides es esta, la que están mencionando en este informe. No tiene ombligo y tampoco tenía pezones. Esas son de las características que tienen algunos androides que son creados en laboratorios estelares. Bien, siguiendo con esto, ¿cómo cambia el juego? Porque empiezan los bomberos a agarrarlo, pero cuando los bomberos empiezan a involucrarse, cae la milicia brasileña, y estando la milicia brasileña es la que se hace a cargo de todo este caso. Bueno, capturan a uno, al primero que capturan no se opone, es decir, se deja agarrar, lo capturan, y de hecho cae otra llamada en donde dicen que hay otro ser que está rondando por un parque y tiene las mismas características, tiene los ojos rojos, la piel bastante amarillenta o rojiza, las mismas 3 crestas, y la milicia brasileña va sobre la casa de estos otros seres, de este otro ser que estaba ahí. Aquí, este ser, miren, lo ven niños, lo ve gente adulta, lo ven mayores, lo ven mujeres, lo ven vecinos, lo ve el vecindario completo, es decir, lo ve absolutamente casi todos. ¿Y cómo le vamos a negar nosotros a la idea de decirle a estas personas, miren, los extraterrestres no existen? Es que es imposible decirles a estas personas que lo que vieron es una ilusión óptica. Es imposible ver esto. Yo creo que este caso de Brasil es uno de los casos que más representativos en la ufología, ya que muchas personas lo vieron, muchas personas lo describieron, incluso sin conocerse, todas describieron que el mismo ser tenía 3 crestas con los ojos rojos, no tenía órganos sexuales y emitía ese extraño ruido. Sucede que estos seres son capturados el 20 de enero de 1996, pero estos dos, en teoría, supongamos que es en teoría, mueren solamente 2 días después, entre el 21 y el 22 de enero. En Brasil hay una especie de área 51, esta se llama Unicampo. Así es como se llama Unicampo, que tengo entendido que es como una especie de universidad, o es una universidad. Unicampo. Aquí es donde también se hacen bastantes experimentos genéticos. Y bien, fíjense que partiendo de este punto, yo creo que este caso nos deja más respuestas que preguntas realmente, porque todas las preguntas girarían en torno a si existe o si no existe, si una persona lo vio, si no lo vio, pero es que estamos hablando que esto fue un boom, que toda la prensa estaba ahí viendo qué es lo que pasaba, salieron revistas, ufólogos viajaron hasta Brasil para documentarse un poco más, niños que vieron esto, policías, los mismos bomberos, los médicos donde se realizaron la autopsia. Todavía cuenta que un médico, que es obvio por la inexperiencia de tener estos cadáveres, le abrió a la fuerza la boca y le salió una especie como lengüita, pues, como color morado, pero que no llevaba a ningún lado, es decir, era como que solo fue puesta por ponerla, pero no llevaba a ningún lado, es decir, no había como nosotros que tenemos la garganta, después el esófago y hasta abajo que nos lleva al estómago, pero estos seres no tenían eso, solo tenían como una especie de lengua media pegada ahí. Aquí resulta saber qué es lo que sucedió con estos cadáveres, qué sucedió con esta nave, quién se la llevó, por qué nunca se dijo nada oficialmente, cuando muchas personas lo vieron caer, muchas personas incluso vieron estos dos seres, los bomberos, los militares que hasta hace poco están empezando a hablar de esto. La persona que divulgó más este caso, ¿saben lo que le sucedió? Terminó muerto, alguien lo mató. Es decir, cuando ustedes ven todas estas circunstancias y preguntarse todavía, y salir al cielo y preguntarse, ¿estamos solos? Yo creo que en este caso fue una pregunta bastante tonta, la verdad. Como que vos salgas a la calle y veas un perro y después preguntes, ¿existe un perro? Yo creo que es demasiado tonto.
pensarlo. Yo creo que este caso para mí es de los casos más significativos desde cuando yo lo supe, allá por el año 2001. Para mí fue los más significativos, en donde yo dije, aquí la gente ya se dio cuenta que no estamos solos. ¿Y qué sucedió? Nos volvieron a dormir, hubo una crisis económica, nos adormecieron, hubo tal vez una masacre, hicieron que se nos olvidara, hubo el mundial quizá, hizo que se nos olvidara. En Brasil supongo que después se inventaron una especie de crisis para que la gente ya no preguntara en eso, seguramente programaron un partido de fútbol para que la gente ya no hablara de eso, seguramente pasó algo para que la gente dejara de hablar y se le olvidara este caso. Yo creo que los brasileños tienen uno de los casos más representativos en la ufología. Y bien, amigos, espero que haya sido de su agrado. Mi nombre es Marcelo Larín. Y bien, en el próximo episodio, que será el día martes, vamos a viajar ahora. Exacto, adivinaron. Viajaremos hasta México. Así que espero que sea de su agrado ese programa, ese ovni que cayó en México, y de ahí vamos a ir por distintas partes del mundo. Sin más que hablar, suscríbanse a mi canal y compartan esto. Y también le mando un saludo y agradecimiento a muchos amigos que me ven en Brasil, que me han escrito, entre ellos el que ustedes están viendo precisamente en pantalla, es uno de los que me ayudó también a recopilar información, entre otros personas más que no quisieron que lo sacara a la luz. Pero bien, sin más que hablar, amigos, pueden escribirme en las redes sociales y vean en la lista de producciones, ahí está toda esta saga que estamos sacando de los ovnis que han caído en la Tierra. Mi nombre es Marcelo Larín y nos estamos viendo el próximo martes. Time after time, I've done my sentence. Otra llamada en donde dicen que hay otro ser que está rondando por un parque y tiene las mismas características, tiene los ojos rojos, la piel bastante amarillenta o rojiza, las mismas 3 crestas, y la milicia brasileña va sobre la casa de estos otros seres, de este otro ser que estaba ahí. Aquí este ser, miren, lo ven niños, lo ve gente adulta, lo ven mayores, lo ven mujeres, lo ven vecinos, lo ve el vecindario completo, es decir, lo ve absolutamente casi todos. ¿Y cómo le vamos a negar nosotros a la idea de decirle a estas personas, miren, los extraterrestres no existen? Es que es imposible decirles a estas personas que lo que vieron es una ilusión óptica. Es imposible ver esto. Yo creo que este caso de Brasil es uno de los casos que más representativos en la ufología, ya que muchas personas lo vieron, muchas personas lo describieron, incluso sin conocerse, todas describieron que el mismo ser tenía 3 crestas, con los ojos rojos, no tenía órganos sexuales y emitía ese extraño ruido. Sucede que estos seres son capturados el 20 de enero de 1996, pero estos dos, en teoría, supongamos que es en teoría, mueren solamente 2 días después, entre el 21 y el 22 de enero. En Brasil hay una especie de área 51, esta se llama Unicampo. Así es como se llama Unicampo, que tengo entendido que es como una especie de universidad, o es una universidad. Unicampo. Aquí es donde también se hacen bastantes experimentos genéticos. Y bien, fíjense que partiendo de este punto, yo creo que este caso nos deja más respuestas que preguntas realmente. Porque todas las preguntas girarían en torno a si existe o si no existe, si una persona lo vio, si no lo vio. Pero es que estamos hablando que esto fue un boom, que toda la prensa estaba ahí viendo qué es lo que pasaba, salieron revistas, ufólogos viajaron hasta Brasil para documentarse un poco más, niños que vieron esto, policías, los mismos bomberos, los médicos donde se realizaron la autopsia. Todavía cuenta que un médico, que es obvio por la inexperiencia de tener estos cadáveres, le abrió a la fuerza la boca y le salió una especie como lengüita
pues, como color morado, pero que no llevaba a ningún lado. Es decir, era como que solo fue puesta por ponerla, pero no llevaba a ningún lado. Es decir, no había como nosotros que tenemos la garganta, después el esófago y hasta abajo que nos lleva al estómago. Pero estos seres no tenían eso, solo tenían como una especie de lengua media pegada ahí. Aquí resulta saber qué es lo que sucedió con estos cadáveres, qué sucedió con esta nave, quién se la llevó, por qué nunca se dijo nada oficialmente, cuando muchas personas lo vieron caer, muchas personas incluso vieron estos dos seres, los bomberos, los militares que hasta hace poco están empezando a hablar de esto. La persona que divulgó más este caso, ¿saben lo que le sucedió? Terminó muerto, alguien lo mató. Es decir, cuando ustedes ven todas estas circunstancias y preguntarse todavía, y salir al cielo y preguntarse, ¿estamos solos? Yo creo que en este caso fue una pregunta bastante tonta, la verdad. Como que vos salgas a la calle y veas un perro y después preguntes, ¿existe un perro? Yo creo que es demasiado tonto pensarlo. Yo creo que este caso para mí es de los casos más significativos desde cuando yo lo supe, allá por el año 2001. Para mí fue los más significativos, en donde yo dije, aquí la gente... Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Conocimiento Prohibido. Bien, como les dije, vamos a ir a volar ahora hasta Brasil. En una ocasión, hace como en el 2013, y estuve en Brasil, estuve en Sao Paulo, y me pareció una ciudad bastante bonita, la verdad. Pero debo de admitir que no habían pasado ni un día o 2 días y ya me habían robado. Ni modo, así es, tenemos que acostumbrarnos. Y creo que todas las ciudades en Latinoamérica pues suelen pasar este tipo de cosas. Pero ¿qué sabemos de Brasil? Miren, de Brasil se saben muy poquitas cosas. Por ejemplo, de Brasil se sabe que de ahí es Pelé, y se sabe que perdió 7-1 contra Alemania en el Mundial. Se sabe que de ahí viene Ronaldo y Ronaldinho, y que la selección de Brasil ha ganado muchas Copas del Mundo. Pero de la ufología hay 3 casos fundamentales, de los más conocidos que están ahí, pero que creo que de estos 3 casos, el que les voy a presentar ahora, y es que con este que les voy a presentar ahora, la verdad, yo no sé qué más pruebas quiere la gente para saber y para sentir en su corazón que no estamos solos. Fíjense que aquí vamos a irnos hasta Varginha. Yo soy un salvadoreño de calle, así que no sé cómo se pronuncia muy bien. Yo tengo más o menos una idea que se pronuncia Varginha, en Brasil. Precisamente este año, 2016, se cumplen 20 años de este choque, de estos náufragos del espacio, que sucedió el 20 de enero de 1996. Bueno, sucede que cae esta nave y toda la gente es fantástico, porque esto no solamente lo ve una sola persona. Estas cosas, estos 2 seres lo vieron muchísimas personas. Incluso hubo uno que habló de más y lo desaparecieron. Pero no lo desaparecieron los extraterrestres que cayeron, sino agentes especiales secretos, como siempre lo hemos sabido. Bien, sucede que cae esta nave, se escucha el bombazo estridente, y de aquí está un primer ser, y la gente empieza a llamar a la policía que hay un animal, porque la gente interpreta que es un animal. Hay un animal que está rondando en las calles. Lo llaman, y en eso los primeros en salir, ¿quiénes son? Los bomberos. Llegan los bomberos, ahí está el sonido, y bueno, llegan los bomberos, y los bomberos se alistan, pero ellos se alistan con una jaula y con cosas para agarrarlo del cuello, porque ellos asumían que era un animal salvaje el que andaba ahí en la ciudad. Y es que de menos, ¿quién se esperaría que que iban a ir a capturar seres del espacio? Entonces ellos asumen que van a ir a capturar una especie de un animal salvaje. Pero para sorpresa de esto,
Para sorpresa de ellos, cuando llegan al lugar, se dan cuenta que no era ningún tipo de animal conocido. Se dan cuenta que era una especie de humanoide. Tenía manos, tenía 3 dedos, tenía manos y pies y la morfología que nosotros tenemos como seres humanos. Miren, las características que tenían estos seres, se las voy a leer. Miren, tenían 3 crestas en la cabeza, tenían 3 crestas y aparte tiraban un sonido muy parecido a este, que es el que un enjambre de abejas, muy parecido. Entonces la gente que lo escuchó decía que era muy parecido a un enjambre de abejas. Aparte, estos seres no tenían órganos sexuales, no tenían pezones y no tenían ombligos. Fíjense que partiendo de este punto, cuando yo empiezo a estudiar un poco más este análisis, en los antiguos programas, creo que en el programa anterior de Roswell, en ese que saqué, yo les mencionaba que el ser que había caído en el 1947, él mencionaba que hay distintas razas de grises que se parecían, pero que muchos eran androides. Muchos realmente no eran naturales, llamémoslo así, sino que habían sido creados en laboratorio para realizar algún tipo de misión que se les asignaba. Así como nosotros al rover Curiosity lo mandamos a Marte para que tome fotografías y nos dé la gran mentira que nos dan y que muchos se la tragan, bueno, cosa de ellos. Pero estos, en vez de mandar robots, mandan androides. Una de las características de los androides es esta, la que están mencionando en este informe. No tiene ombligo y tampoco tenía pezones. Esas son de las características que tienen algunos androides que son creados en laboratorios estelares. Bien, siguiendo con esto, ¿cómo cambia el juego? Porque empiezan los bomberos a agarrarlo, pero cuando los bomberos empiezan a involucrarse, cae la milicia brasileña, y estando la milicia brasileña es la que se hace a cargo de todo este caso. Bueno, capturan a uno, al primero que capturan no se opone, es decir, se deja agarrar, lo capturan y de hecho cae